buenas noches, ¿cómo está? Se nos termina el año y por lo tanto es un momento de balance. No es que nosotros seamos contadores que hacen el balance de fin de año, no. Pero en la política, en el gobierno, hay que hacer el balance de la oposición, porque se viene un año muy interesante, año de elecciones presidenciales y parlamentarias. Un año en que se van a discutir un montón de cosas, en que la oposición está expectante con su candidata a ver si llega, aterriza en marzo o no. Y en forma, yo diría, muy inédita, en la oposición hay dos candidatos, uno de Renovación Nacional y otro de la UDI, que no es militante de la UDI. Para conversar del balance de este año, lo que se espera del próximo año, nos acompaña Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, además jefe de la bancada de los senadores de Renovación Nacional. ¿Qué tal? Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy día la Comisión Nacional de Educación ha decretado el cierre de la Universidad del Mar. Fue una solicitud del ministro Harald Beyer y han resuelto cerrarla. Se acabó este asunto, hay que bajar la cortina. 20.000 estudiantes a la calle. Bueno, eso es producto de un sistema de acreditación de las universidades desastroso, que se prestó para tráfico de influencia y en donde incluso hay personas que están hoy día formalizadas e imputadas por delitos graves, como cohecho y otro, corrupción en el fondo, y que este gobierno tomó el toro por las astas y resolvió cambiar tanto la fiscalización respecto del lucro, que está prohibido en las universidades, como en el caso de la Superintendencia de Educación, que es un proyecto que lleva un año en el Senado, en una comisión que tiene mayoría de la concertación y sin embargo ni siquiera votan la idea de legislar. Es bueno preguntarse por qué ese proyecto no lo han acelerado. Y en segundo lugar se crea la Agencia Acreditadora de la Educación, que va a ser un sistema absolutamente distinto y que tiene por objeto evitar que se produzcan fraudes a los estudiantes y a los padres, que en definitiva era acreditar universidades que no tenían condiciones para hacerlo. Así que yo creo que el gobierno ha tomado el toro por las astas y heredamos una situación extraordinariamente negativa en materia de la educación superior, en la calidad y además en el financiamiento. Senador, ¿cuál es el mea culpa de la clase dirigente de la clase política, de todos? Porque denuncias de la Comisión Nacional de Acreditación vienen hace un montón de tiempo. Y aquí hay una especie de laissez-faire ético gigantesco. Yo me acuerdo, por ejemplo, un gurú de la educación en Chile, José Joaquín Brunner. Todos lo reciben, lo abrazan, casi se arrodillan delante de él. Pero si el señor había falsificado su currículum y resulta que tenía una agencia acreditadora. No, Brunner, José Joaquín Brunner. Sí. Sí, claro. Entonces, aquí como que todo da lo mismo. Denuncia de la Comisión Nacional de Acreditación había hace mucho tiempo, con nombres y apellidos, mucho tiempo. No pasaba nada. Entonces, ¿cuál es el mea culpa que puede hacer usted, por ejemplo, senador, respecto a todo esto? Mira, en esta materia yo creo que obviamente el mea culpa generalizado es que se montó un sistema que era responsabilidad del gobierno de turno, porque cada uno tiene sus propias responsabilidades, y en donde en definitiva se cayeron en prácticas no solo irregulares, sino que hoy día investigadas por corrupción, y que finalmente, como tú decías, muchas de estas cosas estaban en el ambiente. Yo no pertenezco al ambiente universitario para conocerlos en detalle, pero que al quedar al descubierto creo que finalmente la reacción de la alianza y del gobierno ha sido positiva, porque el gobierno envió el proyecto, espérate, el gobierno envió el proyecto a la superintendencia antes que todo se descubriera. El proyecto de la superintendencia que sobre la educación fue un proyecto que se envió en la ley de presupuesto del año anterior, cuando el gobierno se dio cuenta que había una pésima fiscalización y muy pocas facultades para fiscalizar lo que los otros gobiernos debieron haber fiscalizado. Entonces yo creo que uno tiene que tomarlo desde el rol que le corresponde como partido de gobierno o partido de oposición. Este sistema, no hay duda que ha sido, desde el punto de vista de la acreditación, un fracaso. Ha sido un sistema irregular y en donde finalmente los más perjudicados han sido quienes de buena fe iban a una universidad que no tenía los índices y niveles de calidad. ¿Hace cuántos años que se denuncia el lucro a vista y paciencia del país entero? Si esto es una especie de teatro, ahí están las universidades lucrando, los señores de las universidades lucrando, a mi juicio son unos delincuentes porque están violando la ley a vista y paciencia con un caradurismo total. Todo el país lo ve y nadie hace nada. A ver, cuando esto queda, las cosas, mira Tomás, hay un momento en que las cosas quedan a la vista pública. Y cuando eso se produce, uno tiene que decir qué hacen los gobiernos y qué hacen las coaliciones. Lo que nosotros hicimos cuando esto quedó al descubierto fue tomar las dos medidas que corresponden a un gobierno serio, que es fiscalizar que no exista lucro donde la ley lo prohíbe y por lo tanto se distraigan recursos que pertenecen
del Estado a las universidades y que finalmente a través de sociedades espejo se saquen, cosa que está investigando los tribunales, y en segundo lugar, como te he dicho, que se cambie íntegramente un sistema de acreditación. Pero esto de los disparos a la bandada y las responsabilidades hay que acotarlas. Aquí quien gobierna, Tomás, quien gobierna es la persona responsable de fiscalizar, porque esta es una materia que fiscaliza el Ministerio de Educación. Esta materia en los gobiernos de la concertación no se fiscalizó nunca. Hoy día la concertación raja vestidura y dice, mira, los actos que se ocurrieron en la universidad. Pero ¿quién tenía que fiscalizarlo? El gobierno, porque sobre él está la responsabilidad en el Ministerio de Educación de velar porque la educación superior cumpla con las obligaciones y normas que establece la ley. Por lo tanto, acotemos la responsabilidad. No estoy justificando a la concertación, no, mucho menos. Estoy diciendo que cuando nosotros nos enteramos, pero tú me preguntas, ¿qué hizo usted? Yo pertenezco a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Economía, a la Comisión de Salud, y cuando, en definitiva, nos enteramos de esto, en el Comité Político del Gobierno le dijimos, esto hay que cortarlo de raíz. Hay una empresa norteamericana que se llama Laureate, que es una transnacional del negocio de la educación. Compró universidades en Chile, la Andrés Bello, la Universidad de las Américas, la Escuela Moderna de Música, el AIEP, en fin. Resulta que en Chile las universidades no pueden lucrar, sin embargo los norteamericanos se dieron cuenta de que nosotros éramos unos tales por cuales, que violábamos la ley y que podían hacer negocio en Chile, compraron las universidades. Es que vender las universidades no está prohibido, lo que está prohibido es una cosa pero distinta. Las que las venden no están vendiendo una obra de caridad, no están vendiendo lugar de Cristo. Pero distingamos dos cosas. La ley en Chile establece respecto a la educación superior una distinción. En los institutos profesionales y en los centros de formación técnica están aparte. En la universidad es muy claro. Si alguien, te lo pongo en blanco y negro, si alguien, como de hecho ocurrió, lucra, comete un delito. Y ese delito es el delito de, a mi juicio, fraude o defraudación al fisco. La pregunta iba, ¿no era evidente que en Chile se estaba violando todo cuando vienen empresas que hacen negocio y compran universidades que teóricamente no lucran? ¿Por qué? Porque saben que están lucrando. Y resulta que los que venden una actividad productiva que lucra, por eso cobran mucha plata. Y aquí están metidos amplios, grandes personajes del país. Si no son pequeños personajes. Habrá que ver los contratos, ¿no? Todo. Están disponibles. Bueno, pero se pueden ver en Internet. Por supuesto, te escucho toda la razón del mundo. Pero momento, aquí habían dos maneras. Ocurre que esto, si tú dices tal descubierto, que sabes que en la política hay una palabra que tú la conoces mejor que se llama accountability, que es responder respecto a los actos que cada uno hace. Este gobierno recibe un sistema de educación superior, perdona que te lo diga, pero es así, que tenía falencia y hacía agua por todos lados. Habíamos crecido 1 millón de estudiantes y teníamos un sistema de créditos que era vergonzoso, en donde los bancos cobraban intereses altísimos, en donde las becas eran 120.000, el gobierno las sube a 400.000, en donde los créditos tenían interés del 6-7%, el gobierno lo rebaja al 2%, le quita a los bancos del negocio, lo asume el propio gobierno y los alumnos van a pagar solamente hasta el 10% de lo que ellos perciban cuando empiecen a trabajar. Entonces, este gobierno en esa materia lo ha hecho en forma correcta. La pregunta que tú tienes que hacerle es por qué quienes en ese momento gobernando, teniendo el deber de fiscalizar a través del Ministerio de Educación, el deber, no lo hacen. Entonces, aquí cada uno asuma sus propias responsabilidades. Ahora, es evidente, pero es que la política consiste en que cada uno asuma, evidente que uno dice estos hechos, sobre todo para los que estaban vinculados al tema de la educación, era bastante más notorio de lo que aparentaba serlo. Y por lo tanto me parece legítima la crítica que se hace a que faltó fiscalización. No estará todo esto en un marasmo. Yo veo que la Universidad del Mar, la cerraron hoy, se tiene que dictar el decreto, pero la decisión está tomada. Que los evangélicos querían hacerse cargo de la Universidad del Mar. Uno dice, pero a ver, ¿cómo? Esto es una locura. Entonces dicen, es que siempre quisimos tener una universidad y eligen esa. Pero esto es una locura, esa, no otra. Y resulta que yo me acuerdo, empecé a hacer memoria, pero si ellos tienen una Universidad Adventista de Chile, está en Chillán, kilómetro 12 de Las Mariposas. Fue profesor ahí, ni más ni menos que Juan Pablo Dávila, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Bueno, pero todo esto, todos se olvidan, hay una especie de amnesia generalizada, dicen cosas que no son. Pero la memoria se las van a refrescar los fiscales. Se hacen cosas de... Juan Pablo Dávila, profesor, y ahora quieren tener la Universidad del Mar porque les gustó esa. Es decir, estamos en un marasmo total, porque uno dice, bueno, es gente religiosa, se pensarán mejor. No piensan mejor, parece.
Ese es el ambiente, ¿no? Yo creo que hoy día hay en esta materia obviamente una decisión política que va a significar investigaciones que se están llevando adelante a fondo. Y yo me siento muy contento que sea un gobierno nuestro el que toma esto y no se hacen los lesos. Si hay que hacerse leso no costaba nada. Este gobierno decía, no me voy a hacer el leso. Y tú eres un ministro de Educación que toma el toro por las astas, decide enfrentar el tema y por supuesto que va a pisar seguramente muchos intereses, pero la ley, y yo lo dije, mira, cuando partió el problema de los estudiantes, estamos hablando hace 1 año y tanto atrás, 2 años, y comenzó el tema del lucro, yo recuerdo haber dicho en este mismo canal, según recuerdo, puedo ser otro, haber dicho categóricamente, mire, si aquí no hay doble estándar, si la ley prohíbe el lucro en las universidades y alguien lucra, eso es un delito, porque esas universidades recibían recursos públicos. Y al recibir recursos públicos, significa que están distrayendo la finalidad que esos recursos tenían. Eso está en manos de un fiscal hoy día, que lo está investigando y que está viendo 2 aristas. Las defraudaciones que se cometieron en todo lo que se refiere a la acreditación, que es tan o más grave que la otra, porque la acreditación es defraudar la fe pública. Cuando un papá manda a su chiquillo a la universidad y le dice, mire, esta universidad está acreditada por 5 años, fíjate que hay un documento de Renovación Nacional que a mí me tocó hacer cuando comenzó este conflicto, en donde señalo, no yo, sino que un equipo que trabajamos este tema, me recuerdo que estaba el diputado Monker, estaba un par de parlamentarios más, y describimos, porque nosotros preguntábamos cuál era el sistema de acreditación. Y el sistema de acreditación, que es de carreras 1 y por el otro lado es de universidades, hacía agua por todos lados. Yo me alegro que haya ocurrido, porque ¿sabes lo que pasa? Eso demuestra que tenemos un gobierno con capacidad de respuesta. Pues. Bueno, si lo dramático sería que el gobierno no hubiera tenido capacidad de respuesta, y la tiene. Y pasó algo con todo esto, que tuvo que renunciar Teodoro Rivera. Sí. Y Carlos Larraín se enojó y renunció. Y todos se enojaron, algunos se enojaron con Carlos Larraín, él exigió un nuevo trato. El ministro Andrés Chadwick después le dijo, ni nuevo, ni viejo ni nuevo, porque va a ser el mismo. Y ahí están. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Estamos con el senador Alberto Espina y antes de ir a la pausa decíamos, bueno, a propósito de la Comisión Nacional de Acreditación, además que hay 3 presos, sí, están presos, Luis Eugenio Díaz de la Comisión Nacional de Acreditación, Ángel Maulén, el rector de la Universidad Pedro Valdivia de la Democracia Cristiana, y Héctor Zúñiga, que venía llegando a Chile, llegó al aeropuerto y lo tomaron preso, ex rector de la Universidad del Mar. Bueno, a propósito de todo esto cayó el ministro de Justicia Teodoro Rivera, Renovación Nacional, se enojó Carlos Larraín y dijo que se iba para la casa, que esto ya no aguantaba más el trato del gobierno. Y Carlos Larraín sigue molesto, no le gusta cómo lo tratan. Entonces algunos dicen que no es verdad que Renovación Nacional esté en la moneda, no es cierto, que en la moneda está la disidencia de Renovación Nacional. ¿Qué es el problema? No, yo no creo para nada eso. Yo creo los 3 temas que tú has tocado. Respecto a Teodoro Rivera, yo no tengo duda alguna, porque lo conozco, que Teodoro Rivera actuó de la mejor buena fe. Incluso él cuando se contrata en Gendarmería al señor Díaz, lo hace. Recordemos que el señor Díaz lo tenía todo el país por un hombre probo, un hombre honesto. Era un prohombre el tema, para quienes no están en el detalle. Y ocurre que cuando él lo contrata requería tener un currículum especial para la formación de los gendarmes. Este señor era miembro del Instituto de Derechos Humanos creado en el gobierno de la presidenta Bachelet y adicionalmente era supuestamente un experto en modelos educacionales. Y él asumió la responsabilidad en términos de decir, yo no quiero que mi ministerio siga exclusivamente enfocado en esta denuncia y por lo tanto le renuncio. A mí me consta que él renunció frente al presidente de la República, de manera que también el gobierno en eso, perdona que te lo diga, no se hacen los lesos. Sí, aquí el gobierno tiene que salir un ministro y sale el ministro y sale él porque se da cuenta que puede generar un problema. ¿Y qué le pasó a Carlos Larraín entonces? No, Carlos Larraín, yo no comparto lo de Carlos Larraín. No comparto que Carlos Larraín diga que Renovación Nacional no está presente en el gobierno. Renovación Nacional está presente en el gobierno. Carlos Larraín él mismo me ha señalado. Cada vez que él llama al presidente de Chile, el presidente de Chile lo recibe de inmediato. En segundo lugar, creo que Renovación Nacional tenía hasta hace poco al ministro del Interior, tiene al subsecretario del Interior, tiene a la vocera de gobierno, tiene el Ministerio de Justicia, tiene el Ministerio de Agricultura. O sea, es un partido que está dentro del gobierno. Pero el núcleo duro, porque Rodrigo Ginspeter de la disidencia, Rodrigo Villa, núcleo duro de la disidencia. La jefa al segundo piso, María Luisa Abraham, se da el lujo de ir a las reuniones de la disidencia. Carlos Cepeda, el orejero del presidente, dice.
de la disidencia. No, pero es que Daniel Platowski. ¿Sigo dando nombre? Puedo armar una lista. ¿Esos son los que se juntan en Cerro Castillo con el presidente? Yo voy para allá. Sí, no, pero quiero contarle que yo creo que esto de la disidencia, no disidencia, es algo más artificial que real dentro de Renovación Nacional. Déjame decirte por qué, yo conozco la interna de mi partido perfectamente bien. En Renovación Nacional efectivamente hay un sector más conservador y un sector más liberal, cosa que es una fortaleza. Pero yo creo que los partidos, si tienen diversidad, funcionan bien. En segundo lugar, creo que el gobierno siempre, y en esto hay una crítica muy injusta, el gobierno cada vez que requiere escuchar la opinión de los partidos lo hace. Este presidente, perdona que te diga, se ha reunido con los parlamentarios de la Alianza más veces que ningún presidente en la historia de Chile se ha reunido con su propia coalición. A lo menos 3-4 veces al año el presidente invita a los parlamentarios porque están en Valparaíso, Cerro Castillo, se tienen reuniones de trabajo al estilo Piñera donde cada uno da su punto de vista, se saca conclusiones y el gobierno trabaja. Ahora, el gobierno comete errores como todos los gobiernos. A mí lo que me preocupa y más bien me parece negativo es que nosotros tenemos como coalición 2 desafíos hacia adelante, Tomás. Primero, en Renovación Nacional lograr que Andrea Alamán gane la primaria y tener un candidato único del sector, sea Alamán, que es lo que nosotros aspiramos, o sea Goldman. Y luego enfrentar una elección presidencial para ganar la próxima elección presidencial, para continuar y profundizar lo que este gobierno ha hecho, que ha sido un gran gobierno, porque eso, toda esta parte se olvida. O sea, cuando viene para acá la directora entrevistada, entiendo que también en este canal, la directora del Fondo Monetario Internacional dice que Chile es un ejemplo como país en el mundo que se derrumba a pedazos en Europa o tiene una crisis económica. Chile es un ejemplo, un país que genera empleo como nunca, crece, mejora las condiciones de salud, de educación, los niveles de corrupción bajan en el país. O sea, un país que está teniendo resultados ejemplares. Incluso en Europa hablan, oye, vean el, entre comillas, milagro chileno. Yo entiendo que tenemos muchos problemas, pero ¿sabes lo que pasa? La oposición en Chile, y hay un sector de la opinión pública que no reconoce ni valora lo que tenemos idea. Hoy día cuando tú te reúnes con 25 personas en Chile a conversar de política, y muchos de ellos son pequeños empresarios, medianos empresarios, gente, tú le dices, oye, ninguno de ustedes hoy día está en quiebra. El problema de ustedes es que les está yendo bien. Páguenle remuneraciones adecuadas a sus trabajadores. Chile, el crecimiento, Tomás, de las remuneraciones de las personas en Chile. ¿Y por qué la gente entonces quiere a Michelle Bachelet? Es que, espérate, ¿Cómo se da eso? Te voy a explicar, porque las elecciones, que ¿sabes lo que pasa? Las elecciones a un año plazo no dicen nada con lo que la gente va a votar al final. ¿Y por qué el presidente está en el suelo en todas las encuestas? Por una cosa muy sencilla. Si tú analizas el promedio que marcan todos los presidentes de Chile, la gran mayoría de los presidentes del mundo hoy día, hay una valoración baja de lo que se hace, porque tiene 2 razones. La primera, porque la gente ve que las sociedades siguen con grandes niveles de desigualdades. Entonces, el país progresa, pero la gente ve que hay unos que progresan mucho más que otros. Y en segundo lugar, porque la gente quiere ser partícipe de ese progreso. Y las medidas de este gobierno son medidas que empiezan a surtir efectos, no en 24 horas, no son bonos. Pero cuando tú le dices hoy día que hay 800.000 chilenos, 800.000 chilenos, Tomás, que hace 2 años atrás vivían la indignidad de la cesantía, que es llegar a tu casa sin tener un peso para alimentar a tus hijos, y hoy día llegan con recursos que les permite a lo menos vivir con cierta dignidad. ¿Por qué no entienden ellos? Esto va a empezar. No, si entienden. Sí. Porque este proceso va a ir demostrando paulatinamente, recuérdate esta conversación, la gente va a ir valorando lo que este gobierno ha hecho. Va a ir dándose cuenta que este país es un país que está progresando, que tenemos defectos y problemas, por supuesto, si yo no soy tonto y me doy cuenta que tenemos todavía desigualdades, déficit. Pero cuando la gente empiece a acercarse a votar y tenga que resolver y diga, quiero volver a lo que fueron los gobiernos de la concertación, en donde se perdió el último año de la presidenta Bachelet 100.000 puestos de trabajo, 100.000 puestos de trabajo. La economía chilena no crecía, la inversión era baja, las listas de espera en la salud eran enormes. Y cuando tiene, por el contrario, un gobierno hoy día que le genera empleo, que permite a las personas aumentar los ingresos reales que percibe, cuando la brecha de desigualdad lentamente, nos falta mucho, se va acortando, entonces, ¿saben lo que va a ocurrir? Va a pasar un fenómeno que hoy día no hay una lectura en los especialistas en política que son como los economistas, que la verdad es que hacen un diagnóstico y apuntan poco. Lo que va a haber es una ciudadanía que va a decir, tengo que poner sobre la mesa, con todos los defectos que tiene este gobierno y las distancias que a veces marca con el propio presidente, va a decir, mira, pero tengo pega, la salud está mejor, mis chiquillos han mejorado los créditos de las universidades, la calidad de la educación se está mejorando, versus volver a una situación donde el país vivía en un franco estancamiento. Yo te digo, hacer hoy día, y ya la encuesta, por favor,
quedaron claras sus errores. Un diagnóstico de que esta elección la tiene que ganar la presidenta Bachelet, yo considero que es un profundo error. Sí. Le tengo el mayor respeto, pero no creo que sea. Hacemos un alto y volvemos con Por supuesto. preguntas y respuestas rápidas. Ok. Senador Alberto Espina está con nosotros, nos queda poco tiempo. Rápidamente, se presentaron Andrés Alamán, Lorenzo Goldborn, primera declaración suya, que no apoyaría a ninguno de los dos candidatos hasta conocer sus programas y equipo. O sea, dudoso con Alamán al comienzo. Yo creo que actué con bastante, perdona... ¿Se terminó la duda o no? Sí, Sí. porque yo conversé con Andrés. Había que conversar primero, Por supuesto. ver qué quería. Si uno tiene que... Conocí su esquema y creo que Andrés tiene una campaña extraordinariamente potente. A ver, primero, yo considero que lo peor que pueden hacer los candidatos de nuestro sector es pelearse entre ellos. Se están peleando. Pero un tremendo error. Yo he conversado y he dicho que eso es un tremendo error, porque, mira, por dos razones. En primer lugar, porque finalmente el que pierda, el que gane va a necesitar el apoyo del que pierda. Creo que la primaria es extraordinariamente positiva, que los candidatos emerjan del voto de la ciudadanía y no impuestos por cúpulas, creo que es un cambio político gigantesco. Creo que las primarias, entre paréntesis, van a ser el cambio más grande en la política chilena junto con el voto voluntario. En concreto, creo que Andrés es un tremendo candidato, no solo lo digo por el afecto y la relación casi hermano que hemos tenido durante una vida entera, sino que además porque ha constituido un equipo de trabajo excepcional, está elaborando un programa que está emergiendo de mucha gente en el país, y en tercer lugar porque creo que tiene la experiencia y capacidad para hacer un gran gobierno para Chile, que es lo importante. Daniel Platowski dijo que no era interlocutor válido con el gobierno de Carlos Larraín. No, es un tremendo error. Lo dijo. Sí, pero un error. Sí, que no. Mira, Es un Carlos señor Larraín, que no se entiende con el presidente, que tiene diferencias fundamentales. No, pero es que sabe lo que pasa, Daniel Platowski comete un tremendo error. Primero, igual no hace trabajo de base en el partido. En segundo lugar, quiero señalar que Carlos Larraín, derechamente, ganó las elecciones limpiamente en Renovación, o sea, y democráticamente un militante un voto. Yo tengo, por cierto, diferencias con Carlos Larraín, pero es presidente de mi partido, yo fui presidente de Renovación Nacional, no solo merece mi respeto, sino que requiere de mi apoyo. El apoyo no es incondicionalidad. Cuando él se equivoca, como yo creo cuando renunció, se lo dije derechamente a él y a su directiva. Pero creo que, y además lo que perturba, es que teniendo nosotros un gran gobierno y en vez de estar preocupados de difundir lo que el gobierno hace, hacemos que en este programa, con lo incisivo que son tus preguntas, no estemos discutiendo si el gobierno es mejor que el de la Bachelet, estamos discutiendo las declaraciones de los conflictos de nuestro sector. Ese es un error, a mi juicio, enorme. ¿Qué debe hacer el presidente Sebastián Piñera él para mejorar en la opinión pública? Y yo creo que... ¿Aparecer menos? Yo tengo la impresión que el presidente tiene conciencia que la sobreexposición es un factor que no le ayuda a que su gobierno y él sea bien valorado. Pero también creo que hay una crítica muy injusta que se hace, primero por una oposición que no le perdona la vida. Porque hay un punto que aquí, mira, no conozco nunca ninguna de... O sea, a ver, no recuerdo, frente a un tema importante, salvo que sea el caso de La Haya, en que la oposición haya hecho un reconocimiento a lo que este gobierno ha hecho. Si este gobierno genera 800.000 puestos de empleo, mira, siempre hay una excusa. Pero la opinión pública, la la que no milita en los partidos. La opinión pública va a ir valorando lentamente, pero progresivamente, los méritos y virtudes de este gobierno. Seguir trabajando y cumpliendo su programa de hablar gobierno. un poco menos, aparecer un poco menos. ¿No? La gente no resuelve por eso. Da La lo gente mismo. la gente resuelve por dos cosas, en mi opinión, de lo que yo he leído y estudiado, y en esto uno, en el mundo moderno, va enterándose todos los días. Uno, respecto si las promesas que hizo en campaña las cumple, y segundo, si esas promesas efectivamente fueron cumplidas como el gobierno las prometió. Si gana Bachelet va a tener que revisar todos sus conocimientos, todo lo que ha leído, estudiado, su No, experiencia. yo no digo que... Yo, ¿Por mira, yo como deportista y aprendí que en la vida el partido se termina en el último minuto. Lo que quiero decir que los agoreros del derrotismo que existen en nuestro sector, que es medio bipolar, porque la derecha es bipolar, pasa del éxtasis del triunfo a la depresión de la derrota. Oye, Y eso lo viví yo en las dos campañas Piñera. Las municipales le fue mal. Pero ¿por qué no analizamos cada caso de las municipales? Bueno, Carlos Larraín dice que le fue mal y por eso Pero le fue mal en la la razón, presidencial. si tú analizas cada caso de las municipales, te das cuenta que se pierde Recoleta, se pierde La Reina porque llevamos dos candidatos en vez de uno. Pierde el alcalde de la B porque hizo frases, expresiones y acciones muy desafortunadas que terminaron por alejarle un electorado que era proclive a la centroderecha. Pedro Sabat, que tuvo un acto de generosidad enorme, que se fue a trabajar para apoyar candidatos en todo Chile, esa es la verdad, esa parte no la ha contado nadie, teniendo una tremenda gestión, ve su sector afectado. Entonces, esto de transformar las elecciones municipales en un barómetro de la elección presidencial, no es verdad.
y lo hizo el presidente de su partido. No, pero es que yo no coincido con él. Yo no estoy de acuerdo en eso con él. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente dejarnos esta disputa, dimes y diretes, entre la gente del mismo sector que demuestra poca capacidad de asumir la responsabilidad de ser gobierno, trabajar por el gobierno, difundir el programa, criticarlo internamente para no darle municiones al adversario, porque en esta vida no hay que ser tú sabes de dónde, y tener un proceso impecable de primarias, porque esa opción nos permite volver a gobernar. Gracias, ese camino. Gracias por acompañarnos esta noche. El senador Alberto Espina nos acompañó esta noche. Buenas noches.